Y si te dijera que a lo largo de los 3.000 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos, hay pueblos enteros que se vaciaron y que hoy no son más que ruinas en el desierto, casas sin techo entre los matorrales, iglesias donde el único sonido es el viento cruzando por las ventanas rotas, desde Tamaulipas hasta Baja California, la franja fronteriza tiene comunidades que un día tuvieron nombre, gente, mercado y escuela, y que hoy son coordenadas vacías en los mapas del INEGI. Los mató la migración, la violencia, las presas, el desvío de un ferrocarril o simplemente el olvido. Soy el viejo mexicano y hoy te cuento la historia de 13 pueblos fronterizos que desaparecieron para siempre. Venga, suscríbete, que te lo cuento todito. Número 13. Guerrero Viejo, Tamaulipas, la ciudad de 200 años que 2 gobiernos decidieron ahogar, fundada en 1750, la antigua ciudad de Guerrero fue durante 2 siglos una de las poblaciones más importantes del norte de Tamaulipas. Tenía 4 asentamientos diferentes a lo largo de su historia, 4 nombres y 4 vidas sucesivas que terminaron todas en 1953, cuando los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un acuerdo para construir la presa Falcón sobre el río Bravo. El acuerdo se había firmado originalmente en 1944, y la presa formaba parte de un sistema de presas internacionales destinadas al aprovechamiento compartido de las aguas del río que marca la frontera. La construcción de la presa requería inundar una zona extensa en ambas márgenes del río, y Guerrero Viejo quedaba dentro del área del embalse. Los habitantes fueron evacuados y reubicados en una nueva ciudad llamada Nueva Ciudad Guerrero, construida expresamente para recibirlos. Pero la evacuación no fue completa en el sentido material. Las familias se llevaron lo que podían cargar, sus documentos, su ropa, sus santos de bulto, pero las estructuras de la ciudad quedaron donde estaban. La iglesia de Nuestra Señora del Refugio con su cúpula colonial, las casonas de piedra de cantera, los comercios, las escuelas, las plazas empedradas, todo quedó a merced del agua que fue subiendo lentamente. Lo más perturbador de Guerrero Viejo es que no está permanentemente bajo el agua. Cuando la presa baja durante las temporadas de sequía, la ciudad emerge como un fantasma arquitectónico. Las paredes aparecen cubiertas de lodo seco con la línea del agua marcada como una cicatriz horizontal. Las calles empedradas se descubren bajo la capa de sedimento. La cúpula de la iglesia, que durante años fue lo único que sobresalía del embalse, se muestra completa sobre un edificio que parece recién salido de una pesadilla acuática. Los turistas y los fotógrafos acuden a documentar el espectáculo cada vez que el nivel del agua lo permite. Pero para los descendientes de las familias que vivían ahí, ver emerger las paredes de la casa de sus abuelos no es turismo, sino duelo. Guerrero Viejo es además un punto donde los migrantes centroamericanos y sudamericanos que buscan cruzar hacia Estados Unidos acampan temporalmente, convirtiendo las ruinas de una ciudad mexicana muerta en refugio provisional de personas que buscan una vida nueva del otro lado. La ironía es brutal. Un pueblo que el progreso ahogó sirve de escala a quienes huyen de la falta de progreso. Número 12. Guadalupe, Chihuahua, la capital algodonera que el narcotráfico convirtió en fantasma estadístico. A 80 kilómetros de Ciudad Juárez, una de las ciudades más violentas del mundo durante la primera década del siglo XXI, se encuentra el municipio de Guadalupe, Chihuahua. Guadalupe solía ser una de las principales ciudades productoras de algodón del estado, con campos irrigados que se extendían por el valle del río Bravo aprovechando el agua que las presas internacionales regulaban. El algodón era el motor económico de la región, y alrededor de su cultivo, cosecha y procesamiento se organizaba la vida de miles de familias. La caída del precio internacional del algodón, la competencia de las fibras sintéticas y la apertura comercial del Tratado de Libre Comercio golpearon a Guadalupe con la fuerza de un tren de carga. Los campos dejaron de ser rentables, las despepitadoras cerraron. Los jornaleros migraron hacia las maquiladoras de Ciudad Juárez o cruzaron la frontera hacia los campos agrícolas de Nuevo México y Texas. Pero lo que le dio el golpe definitivo a Guadalupe fue la violencia del narcotráfico. Los datos del INEGI lo documentan con la frialdad de los números. La población del municipio cayó un 34% entre 2010 y 2020, pasando de 6.458 habitantes a 4.237. La comunidad más afectada dentro del municipio fue Barreales, cuya población se desplomó de 1.014 personas a solo 298, una caída del 70.6%. Eso no es declive demográfico, eso es evacuación. Los cárteles de Sinaloa y de Juárez,
junto con el cártel Jalisco Nueva Generación, se han disputado el control de esta zona fronteriza desde mediados de los años 2000. La violencia resultante, con enfrentamientos armados, ejecuciones, desapariciones forzadas y extorsiones, ha convertido a Guadalupe en uno de los municipios fantasma más dramáticos de toda la frontera. Las casas de los campos algodoneros están abandonadas con los techos hundidos. Las escuelas rurales cerraron por falta de alumnos. Los comercios bajaron las cortinas. Y los pocos habitantes que quedan son ancianos que permanecen ahí por vejez o por tradición, porque a cierta edad ya no importa de qué mueras, sino dónde. Número 11. Las Varas, Chihuahua, el pueblo donde un combate de 10 horas provocó un éxodo que nunca se revirtió. El 24 de junio de 2018, en la comunidad de Las Varas, al oeste de Chihuahua, miembros de Gente Nueva, el brazo armado del cártel de Sinaloa, se enfrentaron durante 10 horas con sicarios de la línea, grupo asociado al cártel de Juárez. El saldo del combate fue de 20 sicarios muertos de ambos bandos, y el armamento utilizado incluyó rifles de asalto, granadas de fragmentación y fusiles Barrett calibre 50, el tipo de armamento que en teoría solo debería tener un ejército. Pocos días antes, un ataque contra las autoridades había dejado 2 policías asesinados, una patrulla calcinada y la destrucción completa de las instalaciones de la comandancia municipal. Las Varas tenía aproximadamente 1,417 habitantes antes del enfrentamiento. Después de las 10 horas de balacera, el éxodo fue inmediato. Las familias empacaron lo que pudieron en sus camionetas y salieron rumbo a Chihuahua capital, a Ciudad Juárez o a cualquier lugar donde las balas no entraran por las ventanas. Las casas quedaron con los muebles adentro. Las tiendas cerraron con la mercancía en los estantes. La escuela suspendió clases y nunca las reanudó con la misma matrícula. El pueblo no se vació por completo. Algunos valientes o resignados se quedaron, pero la vida comunitaria que existía antes del 24 de junio de 2018 no regresó. Las Varas es hoy un pueblo herido, donde las marcas de las balas en las fachadas son el recordatorio permanente de que la frontera norte de México no es solo una línea geográfica, sino una zona de guerra. Número 10. Barreales, Chihuahua. La ranchería fronteriza que perdió al 70% de su gente en una década. Barreales es una comunidad dentro del municipio de Guadalupe, a poca distancia de la frontera con Nuevo México. Y su caso merece una entrada propia porque los números son tan extremos que parecen un error del censo. En 2010, Barreales tenía 1,014 habitantes. En 2020, quedaban 298. Eso significa que en 10 años, más de 700 personas abandonaron una comunidad que probablemente no superaba las 250 viviendas. Casas enteras se vaciaron con sus familias completas, con los abuelos, los padres, los hijos y los perros, dejando atrás la tierra, los corrales, los árboles frutales y los recuerdos. La combinación de factores que vació a Barreales es la misma que afecta a todo el corredor fronterizo de Chihuahua. El colapso de la agricultura local por la falta de competitividad frente a los productores estadounidenses que operan con subsidios masivos, la ausencia de alternativas económicas, la violencia del narcotráfico que convierte cada camino rural en una potencial zona de riesgo, y la atracción de las ciudades fronterizas donde las maquiladoras ofrecen empleo precario pero al menos empleo. Las familias de Barreales que no cruzaron la frontera se fueron a Ciudad Juárez, donde cambiaron el polvo del campo por el polvo de la fábrica. Lo que queda en Barreales hoy es un paisaje de casas de adobe, con los techos colapsados, corrales vacíos donde el viento levanta remolinos de polvo y campos de cultivo donde ya no crece nada porque nadie los riega ni los ara. La escuela del pueblo, construida con recursos del Programa Federal de Infraestructura Educativa, es un edificio de bloque y concreto, que resiste mejor que el adobe pero que sin alumnos ni maestros es solo un cascarón con pizarrones verdes donde la última lección quedó escrita en guis blanco como un epitafio pedagógico. Número 9. Ciudad Mier, Tamaulipas, el pueblo donde los Zetas escribieron el guión del terror fronterizo. Ciudad Mier, en el estado de Tamaulipas, se convirtió en símbolo nacional del desplazamiento forzado cuando, en noviembre de 2010, prácticamente la totalidad de sus habitantes abandonó el pueblo huyendo de la violencia de los Zetas. La imagen de las familias saliendo en caravana por la carretera, con las camionetas sobrecargadas de colchones y pertenencias, dio la vuelta al mundo y puso en evidencia lo que las autoridades mexicanas habían intentado minimizar durante años, que había pueblos enteros donde el Estado había perdido el control del territorio frente al crimen organizado.
Ciudad Mier estaba ubicada en una posición estratégica para el tráfico de drogas y de migrantes hacia los Estados Unidos, lo que la convertía en territorio disputado. Los Zetas impusieron un régimen de terror que incluía extorsiones a todos los comerciantes, cobro de cuotas a los ganaderos, reclutamiento forzado de jóvenes y ejecuciones ejemplares para disuadir cualquier forma de resistencia. Los habitantes aguantaron hasta que no pudieron más. El éxodo fue masivo y coordinado. Las familias se pusieron de acuerdo, cargaron sus vehículos y salieron juntas buscando seguridad en los números. El gobierno del estado habilitó albergues temporales en Ciudad Miguel Alemán para recibir a los desplazados, pero la solución fue exactamente eso, temporal. Los albergues se llenaron de familias que no sabían si iban a poder regresar, ni cuándo. Los niños dejaron de ir a la escuela porque no había escuela en el albergue. Los comerciantes perdieron sus negocios porque no podían operar una tienda desde un catre en un gimnasio municipal. Los ganaderos perdieron su ganado porque nadie se quedó a alimentarlo. Y los animales murieron de hambre o fueron robados por quienes se apropiaron del pueblo vacío. Muchas familias nunca regresaron a Ciudad Mier. Las que volvieron encontraron un pueblo saqueado donde las casas habían sido desvalijadas, los comercios robados y las instalaciones públicas vandalizadas. Los Zetas habían usado las casas vacías como refugio, como almacén, como centro de operaciones, y al irse dejaron las paredes marcadas con grafitis, los pisos manchados y los muebles destrozados. La reconstrucción ha sido lenta y parcial, y Ciudad Mier nunca recuperó la población que tenía antes de 2010. Es un pueblo que sigue vivo administrativamente, pero que lleva la cicatriz del éxodo en cada calle medio vacía, en cada casa con las ventanas tapiadas con tablas, en cada esquina donde los vecinos miran con desconfianza a cualquier vehículo que no reconocen. Número 8. Los pueblos sumergidos del río Bravo, las comunidades tamaulipecas que la presa Falcón borró del mapa sin pedir permiso. Guerrero Viejo no fue el único pueblo que la presa Falcón se tragó. A lo largo del tramo del río Bravo que la presa inundó, existían varias comunidades ribereñas de diferentes tamaños que quedaron bajo el agua cuando el embalse alcanzó su nivel máximo. Rancherías, caseríos, ejidos y pequeños asentamientos de familias que llevaban generaciones viviendo de la pesca en el río, de la agricultura de riego en las vegas fértiles de la ribera y del comercio transfronterizo informal, que durante siglos había sido la base económica de toda la franja tamaulipeca del río Bravo. Estas comunidades no tuvieron la visibilidad mediática de Guerrero Viejo, porque eran más pequeñas, más pobres y menos fotogénicas. No tenían iglesias coloniales con cúpulas que emergieran del agua para las cámaras. Eran pueblos de adobe, palma y madera, construidos con los materiales que el río y la tierra ofrecían, y que el agua disolvió en cuestión de meses sin dejar rastro visible. Las familias fueron reubicadas en las orillas del embalse, o en los nuevos asentamientos que el gobierno creó a toda prisa para cumplir con los plazos de la obra hidráulica, y la mayoría nunca recibió una compensación justa por las tierras, las casas y los años de vida que quedaron bajo el agua. Lo que hace fantasmagóricos a estos pueblos no es que estén sumergidos, que eso ya lo comparten con Guerrero Viejo, sino que nadie recuerda sus nombres. Mientras Guerrero Viejo aparece en las guías turísticas y en los artículos de viaje como destino de interés, los caseríos más pequeños que la presa Falcón cubrió han sido literalmente borrados de la memoria colectiva. No hay placas conmemorativas, no hay señales en la carretera, no hay nada que indique que bajo la superficie del embalse hay cimientos de casas, muros de corrales y los restos de una forma de vida ribereña que existió durante siglos y que desapareció en una sola generación. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Número 7. Las estaciones fantasma del ferrocarril Sonora-Baja California. Los pueblos que el tren creó y que el tren mató. La historia del ferrocarril Sonora-Baja California es una de las grandes epopeyas de la ingeniería mexicana del siglo XX. La línea conectaba Mexicali con el resto de la red ferroviaria nacional a través de un trazado que cruzaba el desierto de Altar, una de las zonas más hostiles del noroeste mexicano, donde las temperaturas superan los 50 grados en verano y donde la falta de agua había sido históricamente el principal obstáculo para cualquier intento de comunicación terrestre. La construcción de la vía cobró vidas. En 1937, el ingeniero Jorge López Collada y 3 de sus colaboradores murieron de sed en el desierto mientras rectificaban el trazado de la ruta. A lo largo de la vía férrea se establecieron estaciones y puntos de servicio que con el tiempo se convirtieron en pequeños asentamientos. Familias de ferrocarrileros, comerciantes
que abastecían a los trabajadores de la vía, y rancheros que encontraron en la cercanía del tren una salida para sus productos, se instalaron alrededor de las estaciones, creando comunidades que dependían exclusivamente del paso del tren. Mientras el ferrocarril funcionó, estos pueblos tuvieron vida. Cuando el ferrocarril dejó de funcionar o redujo sus operaciones, los pueblos murieron. El servicio regular de trenes entre Mexicali y Puerto Peñasco se inició el 5 de mayo de 1940. Durante décadas, el tren fue la única conexión viable entre Baja California y el resto de México, a través de Sonora. Pero la construcción de carreteras pavimentadas, el auge del transporte por camión y la decadencia generalizada del sistema ferroviario mexicano fueron dejando obsoletas a las estaciones intermedias. Los pueblos que habían nacido para servir al tren se quedaron sin razón de existir. Las casas de los ferrocarrileros fueron abandonadas. Las bodegas de carga se vaciaron. Las vías se oxidaron y en medio del desierto de Altar, donde la temperatura y la sequedad conservan las cosas mejor que en cualquier otro clima, las estructuras de las estaciones fantasma siguen en pie como monumentos al sueño de un México conectado por rieles que la carretera y el camión mataron sin disparar un solo tiro. Número 6. Ojinaga Viejo, Chihuahua, el asentamiento que el río Bravo se llevó en una crecida y que nadie reconstruyó. Ojinaga es hoy una ciudad fronteriza que mira hacia Presidio, Texas, desde la confluencia del río Bravo con el río Conchos. Pero la Ojinaga actual no está exactamente donde estaba la original. El asentamiento histórico de Ojinaga sufrió a lo largo de los siglos múltiples inundaciones provocadas por las crecidas del río Bravo, que en esta zona del desierto chihuahuense es un río caprichoso que puede pasar de ser un hilo de agua a convertirse en una fuerza destructiva cuando las lluvias torrenciales de la sierra alimentan sus afluentes. Las inundaciones fueron borrando poco a poco las estructuras más antiguas del pueblo, obligando a los habitantes a reconstruir cada vez más lejos de la ribera. Los restos de lo que fue el Ojinaga original, las primeras casas de adobe, las construcciones coloniales, los corrales y las huertas que los colonos españoles establecieron en la confluencia de los dos ríos, quedaron bajo capas de sedimento aluvial que cada crecida iba depositando. Es un proceso de entierro natural que ha convertido el sitio del asentamiento histórico en un terreno baldío donde ocasionalmente las lluvias erosionan el suelo y exponen fragmentos de cimientos, pedazos de cerámica y restos de la infraestructura hidráulica rudimentaria que los primeros pobladores construyeron para aprovechar el agua del río. Lo que hace fantasmagórico al Ojinaga Viejo no es la destrucción súbita, sino la acumulación gradual de desastres que fueron empujando al pueblo tierra adentro, lejos del agua que era su razón de existir. Cada inundación mataba al pueblo un poco, cada reconstrucción lo alejaba un poco más del río, hasta que el asentamiento original quedó completamente abandonado y cubierto de arena, como una versión norteña y desértica de Pompeya, donde en lugar de ceniza volcánica hay lodo seco y grava del Bravo. Número 5. Los ejidos fantasma de la franja fronteriza de Coahuila. Los campos que la sequía y la migración convirtieron en polvo. La franja fronteriza de Coahuila, desde Piedras Negras hasta Acuña, está salpicada de ejidos que durante la segunda mitad del siglo XX fueron el sustento de familias campesinas que cultivaban algodón, sorgo y maíz en las tierras semiáridas del noreste mexicano. La reforma agraria cardenista de los años 30 repartió tierras a lo largo de toda la frontera, creando ejidos que se convirtieron en pequeñas comunidades rurales con su escuela, su tienda con azupo, su iglesia y esa vida predecible del campo mexicano donde los ciclos los marca la lluvia y no el reloj. La sequía crónica que afecta al noreste de México desde hace décadas fue secando los pozos, reduciendo los rendimientos de las cosechas y haciendo cada vez más difícil la supervivencia económica de las familias ejidatarias. El golpe final lo dio la apertura comercial, que inundó el mercado mexicano de maíz y sorgo estadounidenses producidos con subsidios gubernamentales que los campesinos mexicanos no podían igualar. El precio de venta del maíz cayó por debajo del costo de producción, y los ejidatarios se encontraron en la situación absurda de gastar más en sembrar de lo que recibían al cosechar. La migración fue la respuesta lógica. Las familias más jóvenes cruzaron la frontera hacia Eagle Pass, Del Río o Laredo, donde el mercado laboral estadounidense absorbía mano de obra mexicana para la construcción, la agricultura, los servicios y la industria empacadora de carne. Los viejos se quedaron un tiempo más, aferrados a la tierra con esa lealtad irracional que los campesinos mexicanos sienten por un pedazo de suelo, que ya no les da de comer. Pero con los años también ellos se fueron, y los ejidos quedaron vacíos. Las casas de bloc sin aplanar,
construidas con remesas y sueños de regresar algún día, son hoy cascarones grises donde los techos de lámina se oxidan y las paredes se cuartean con el calor del desierto coahuilense. En algunos de estos ejidos abandonados, las tiendas Conasupo todavía tienen los letreros oficiales del gobierno federal, colgados sobre las puertas cerradas con candados de óxido. Las canchas de basquetbol, que los programas de desarrollo social construyeron en los años 90, tienen las porterías torcidas y el piso cuarteado por el sol. Las escuelas rurales construidas con el optimismo demográfico de una época que creía que el campo mexicano iba a crecer para siempre, tienen las aulas vacías y los patios cubiertos de hierba seca que nadie deshierva. Lo más irónico de los ejidos fantasma de Coahuila es que muchos de ellos están a pocas horas de distancia de las ciudades fronterizas más dinámicas del país. Piedras Negras, con su industria maquiladora, está a un par de horas por carretera. Saltillo, la capital estatal, ofrece empleo en la industria automotriz, pero los ejidatarios que abandonaron sus tierras no se fueron a esas ciudades, se fueron al otro lado, porque el salario que podían ganar en Eagle Pass lavando platos era mayor que el que podían ganar en Piedras Negras en una maquiladora. Y ambos eran infinitamente mayores que lo que la tierra seca del ejido les daba después de una temporada de lluvias que cada año era más corta y más miserable. Número 4. Los pueblos del desierto de Altar, Sonora, las comunidades que el cruce de migrantes convirtió en paradoja. El desierto de Altar, en el noroeste de Sonora, es una de las zonas más inhóspitas de todo México. Temperaturas que superan los 50 grados en verano, ausencia casi total de agua superficial, y un paisaje de arena, roca y cactáceas que se extiende hasta donde alcanza la vista. En este desierto existieron pequeñas comunidades de rancheros y gambusinos que sobrevivían gracias a los pozos de agua subterránea, a la ganadería de cabras y a la extracción artesanal de minerales. Muchas de esas comunidades fueron abandonadas durante la segunda mitad del siglo XX, conforme las actividades económicas que las sostenían dejaron de ser viables. Los pozos se secaron o se contaminaron. El ganado ya no alcanzaba para mantener a las familias, y la distancia a cualquier centro urbano hacía imposible acceder a servicios de salud, educación o comercio sin un viaje de varias horas por caminos de terracería que la arena borraba después de cada tormenta. La paradoja es que estos pueblos fantasma del desierto de Altar, abandonados por sus habitantes originales, se convirtieron en puntos de paso para la migración indocumentada hacia Estados Unidos. Los mismos pozos secos que los rancheros abandonaron son ahora referencias geográficas para los polleros que guían a los migrantes a través del desierto. Las mismas casas de adobe derruidas que nadie quiso habitar son ahora refugios temporales donde los migrantes descansan unas horas antes de intentar el cruce. Las piedras del desierto están marcadas con señales que los grupos de rescate del Grupo Beta colocan para facilitar la localización de migrantes en peligro. El desierto de Altar es, según la Organización Internacional de la Migración de la ONU, parte de la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo. Los pueblos fantasma que los salpican son las estaciones de un vía crucis moderno, donde los caminantes no buscan oro ni plata, sino simplemente una oportunidad de vivir. Número 3. Santa Isabel, Chihuahua, el pueblo minero que la frontera dejó atrás cuando el mineral se acabó. Santa Isabel es una pequeña localidad en el estado de Chihuahua, cerca de la frontera con los Estados Unidos, que fue conocida por su historia minera durante los siglos XIX y XX. Los yacimientos de minerales que se encontraron en sus alrededores atrajeron a una cantidad significativa de trabajadores y sus familias, que se instalaron en la zona y construyeron un pueblo con las características típicas de los centros mineros del norte de México: casas de adobe alineadas a lo largo de calles de tierra, una iglesia, una tienda de raya y las instalaciones de procesamiento de mineral que funcionaban como el corazón industrial del asentamiento. Con el paso del tiempo, la producción minera disminuyó conforme las vetas más accesibles se agotaban y los costos de extracción en profundidad superaban los beneficios. Los trabajadores y sus familias se trasladaron a otras partes buscando empleo en las minas que todavía producían, en las maquiladoras de Ciudad Juárez o directamente al otro lado de la frontera. Santa Isabel quedó prácticamente desierta, con sus construcciones originales deteriorándose bajo el sol inclemente del desierto chihuahuense. Hoy, Santa Isabel es un lugar abandonado que atrae ocasionalmente a exploradores urbanos y aficionados a la fotografía de ruinas. Las estructuras antiguas construidas con adobe y madera del desierto muestran el desgaste de décadas de abandono. Los muros se cuartean con las heladas del invierno y se deshacen con las lluvias del verano. Los techos colapsaron hace años, dejando las habitaciones expuestas al cielo.
y la maquinaria minera que no se pudo transportar se oxida lentamente, convertida en escultura involuntaria de una era industrial que la frontera tragó y escupió. Número 2. Los campamentos ferroviarios del tramo Coatzacoalcos-Mérida en su paso por la frontera tabasqueña. Los pueblos que nacieron para tender rieles y murieron cuando los rieles se tendieron. Aunque técnicamente no están en la frontera norte, sino en la frontera sureste de México. Estos campamentos merecen un lugar en la lista, porque representan el mismo fenómeno de pueblos que nacieron para servir a una infraestructura y que murieron cuando esa infraestructura dejó de necesitarlos. A lo largo del trazo del ferrocarril que conecta Coatzacoalcos con la península de Yucatán, se establecieron durante la primera mitad del siglo XX decenas de campamentos temporales que albergaban a los trabajadores que tendían la vía, mantenían los terraplenes y operaban las estaciones intermedias. Estos campamentos tenían una estructura básica: barracones para los trabajadores, cocinas comunitarias, una bodega para los materiales de construcción y las viviendas del jefe de estación y del telegrafista. Con el tiempo, algunos campamentos atrajeron a familias que se instalaron en los alrededores y montaron tiendas, cantinas y servicios para los ferrocarrileros. Se formaron pequeñas comunidades que dependían exclusivamente del tren. Cuando el ferrocarril redujo sus operaciones o eliminó las estaciones intermedias, los pueblos perdieron su sustento y se fueron vaciando. Hoy, a lo largo de la vía que cruza la zona limítrofe entre Tabasco y Campeche, quedan los restos de estos campamentos como cuentas oxidadas en un collar de rieles que ya casi nadie recorre. Las estructuras de madera se pudrieron con la humedad tropical. Las de concreto resisten mejor, pero están cubiertas de vegetación. Las vías donde todavía existen están oxidadas y deformadas por el calor. Y los nombres de las estaciones, pintados en letreros de lámina que el tiempo ha ido borrando, son los epitafios de pueblos que nacieron con la ambición del hierro y murieron con la indiferencia del asfalto. Número 1. El corredor fantasma Juárez-Ojinaga, los pueblos del Valle del Río Bravo que la frontera más violenta del mundo vació en silencio. El tramo de la frontera que va desde Ciudad Juárez hasta Ojinaga, siguiendo el curso del Río Bravo por el lado mexicano, atraviesa una de las zonas más desoladas y menos pobladas de todo Chihuahua. El paisaje es de desierto extremo, llanuras de arena y matorral que se extienden hasta el horizonte, cerros pelados que cambian de color según la hora del día, y el río que a veces es un hilo de agua entre las piedras y a veces no es nada. A lo largo de este corredor existieron docenas de rancherías, ejidos y pequeños asentamientos que durante el siglo XX vivieron de la agricultura de riego, la ganadería de subsistencia y el comercio transfronterizo. Eran pueblos pequeños, de 20, 50, 100 familias, donde todo el mundo se conocía y donde la frontera era más una referencia geográfica que una barrera real. Las familias tenían parientes de ambos lados del río. Los niños jugaban en las orillas. Los comerciantes cruzaban a vender y comprar sin más trámite que saludar al vecino del otro lado. La militarización de la frontera, el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses, la construcción de muros y bardas y la presencia de los cárteles que se disputan el control de las rutas de cruce fueron destruyendo esa convivencia transfronteriza que había sido la base económica y social de los pueblos del valle. El comercio informal se criminalizó. El cruce casual se volvió peligroso. Los rancheros que habían vivido toda su vida a orillas del río se encontraron atrapados entre dos fuegos: el de los cárteles que los presionaban para usar sus tierras como puntos de cruce, y el de las autoridades que los vigilaban como sospechosos. El resultado fue un vaciamiento progresivo que se aceleró durante la primera década del siglo XXI. Las familias fueron saliendo una a una, sin prisa pero sin pausa, dejando atrás las casas de adobe, los corrales de mezquite, los campos de cultivo y los pozos de agua que habían cavado sus padres y sus abuelos. Hoy, el corredor Juárez-Ojinaga es un rosario de pueblos fantasma, donde las paredes de las casas se desmoronan bajo el sol, donde los molinos de viento que bombeaban agua de los pozos giran sin propósito sobre depósitos vacíos, y donde los únicos visitantes son los agentes de la patrulla fronteriza que recorren el lado estadounidense del río con sus camionetas blancas, vigilando un territorio que del lado mexicano ya no tiene a nadie a quien vigilar. Los caminos de terracería que conectaban los pueblos entre sí se van borrando con cada tormenta de arena, y en algunos tramos ya es imposible distinguir dónde estaba el camino y dónde empieza el desierto. Las cercas de alambre de púas que delimitaban las propiedades están caídas y oxidadas, enrolladas como serpientes metálicas entre los matorrales. Los tanques de agua, esos cilindros metálicos elevados que eran el signo más visible de cualquier ranchería del norte,
están perforados por las balas que alguien disparó por diversión o por práctica de tiro. Y el agua que alguna vez contuvieron se evaporó hace años. La frontera de México es una herida abierta de 3.000 kilómetros, donde los pueblos nacen y mueren al ritmo de las crisis, las guerras, las presas y las decisiones que se toman en oficinas de la capital que quedan a 1.500 kilómetros de distancia. Estos 13 lugares son apenas una muestra de los cientos de comunidades que la franja fronteriza ha visto desaparecer en el último siglo. Pueblos que la violencia vació, que el agua ahogó, que la sequía secó, que el ferrocarril abandonó y que la migración desangró gota a gota. Porque en la frontera de México, la historia no se escribe, se borra. Y los pueblos fantasma son las páginas arrancadas de un libro que nadie se atrevió a terminar de leer. Soy el viejo mexicano. Y si esta historia te sirvió, ya sabes qué hacer.